Maestros, buenas tardes. Miren, les voy a presentar las orientaciones para la sexta sesión del Consejo Técnico de ahora 26 de abril del 2024. Quiero decirles, antes que nada, que les voy a dar comentarios generales sobre la sexta sesión, pero sobre todo, les voy a compartir el documento que me comparten desde el estado de Guerrero la compañera Miranda Yanet sobre los lineamientos para los consejos técnicos escolares que los realizó la comisión responsable de los consejos técnicos escolares a nivel nacional. Eso sí es muy importante porque después de cada capítulo vienen las dudas, las preguntas que todos los maestros nos hacemos y que no tenemos respuesta hasta ahorita. Eh, Pues comparto la pantalla y empezamos. Miren, aquí está las orientaciones para la sexta sesión ordinaria, pero es el documento para directivos y supervisores. En ese documento para directivos y supervisores es un documento de 8 páginas. Entonces, bueno, nos viene la presentación donde pues le dan la importancia, la relevancia a la función de los supervisores, donde les dicen que es en las aulas y con la acción pedagógica particular de las maestras y los maestros, donde el currículo se funde con la realidad para asistirla y transformarla. Ese es lo que se ha venido comentando sobre el acompañamiento pedagógico que se debe de hacer en las escuelas de la zona, en las aulas de todos los maestros. Nos vamos a ir entonces ahora. Nos adelantan un saludo por el Día del Maestro del 15 de mayo. Viene una agenda de trabajo, fíjense, donde son dos momentos. En el primer momento nos piden que abordemos la observación de clase como práctica de acompañamiento pedagógico. Esto es algo que se está pidiendo pues, para toda educación básica a nivel nacional, a todos los compañeros supervisores, supervisoras, inspectores o inspectoras, y cómo no, también a los directivos. Entonces, este punto es importante porque están pidiendo que se realice la observación de clase como práctica de acompañamiento pedagógico. Y esta observación de clase tiene años que se perdió. Y luego viene el segundo momento donde van a preparar la sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico, este, pues para las escuelas de su zona, para las escuelas de su zona, porque este documento lo van a revisar los supervisores con los directores en su consejo técnico y bueno, ya tenemos así, creo que desde enero, en donde les están pidiendo que organicen y elaboren una presentación original para los consejos técnicos de las escuelas de su zona. Y tiene dos propósitos, las orientaciones para sus profesores y directores tiene dos propósitos. Reflexionar sobre los aspectos a considerar al realizar una observación de clase como práctica de acompañamiento pedagógico y aparte organizar la sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes, que es el mentado TIFCAL, taller intensivo de formación continua para docentes. Maestros, no voy a leerles todo el documento porque ustedes lo van a tener a la mano y aparte pues lo van a revisar. Piden que se escuche el video de la secretaria de Educación para esta sexta sesión. Entonces, no voy a leer todo, ni a meterme, ni a profundizar, porque les quiero compartir todos los documentos. Entonces, el de las orientaciones, las preguntas que se tienen que contestar sobre la importancia de la práctica pedagógica del personal de dirección y su impacto en la escuela. Bueno, todo esto va relacionado a la observación en el aula. Por ejemplo, dice, a partir de lo reflexionado hasta ahora en colectivo, elaboren pautas para realizar la observación de clase como una práctica de acompañamiento pedagógico. Consideren qué hacer antes, durante y después de la observación. Bueno, esto va a ser algo que
va a llamar mucho la atención y tienen que organizar la sexta sesión ordinaria en las escuelas de su zona. Bueno, y aquí viene la información que tienen que revisar los compañeros supervisores y los directores y los insumos. Y hay un video que les están pidiendo que lo revisen, la dimensión pedagógica de la tarea del director. Este es lo referente a las orientaciones para los directivos y supervisores. Me voy a ir ahora a las orientaciones para los docentes. En estas orientaciones para los docentes, bueno, trae su presentación también. Pues nos dicen que la docencia es una profesión especializada que se reconstruye cotidianamente en las escuelas con los saberes de maestras y maestros, con experiencias y los aportes de las y los docentes donde nos dicen que hay que dignificar el trabajo del magisterio porque debe ser visibilizado como importante para la salud, el autocuidado de las y los docentes. Y aquí donde dice para la salud y el autocuidado de las y los docentes, pues se están preocupando supuestamente por la salud de las y los docentes, pero ese es un tema que nadie pidió, que nadie, pues lo solicitó. Y la agenda del trabajo son cuatro momentos. Bueno, se va a hablar sobre la salud y el autocuidado del docente. Se va a hablar sobre la construcción o ajustes a la planeación didáctica del siguiente periodo en vinculación con los libros de texto gratuito sobre la gestión escolar, aproximación a los lineamientos de los consejos técnicos escolares y se va a hablar sobre asuntos particulares de la escuela. Y en esto de los lineamientos es lo que les tengo que compartir de un documento que mandaron del estado de Guerrero. Entonces, son cuatro momentos. Bueno, aquí vienen tres propósitos. Promover prácticas de salud mental y autocuidado docente, diseñar o ajustar la planeación didáctica para el siguiente periodo y aparte reflexionar acerca de los propósitos y funciones de los consejos técnicos escolares, que esto es lo más importante. Me voy a ir este, a los anexos. Viene el anexo uno que es sobre el autocuidado. Cuido mi salud, es un documento de una página solamente. Y bueno, aquí viene alguna información sobre cuido mi salud. Nos dice que lea las prácticas de autocuidado que se enlistan y seleccione aquellas que considere lleva a cabo. Y esta es una información del Instituto Mexicano del Seguro Social del 2023. Bueno, hay que hacer una autoevaluación aquí. Entonces, bueno, ese es el anexo uno. En el anexo 2 viene un fragmento del texto Autocuidado como estandarte de docentes resilientes. Y es un texto de Dania Villa y Herrera. Y bueno, hay que hacer la lectura de este fragmento sobre el autocuidado como estandarte de docentes resilientes y es un documento de 5 páginas, es un documento de 5 páginas. Esta es la uno, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4 y esta es la 5. Y aquí nos habla de varias dimensiones, hablando del autocuidado, nos habla de la dimensión cognitiva, que es la primera, para el autocuidado nos habla de la dimensión cognitiva, nos habla de la dimensión emocional, nos habla de la dimensión espiritual y nos habla de la dimensión física y la dimensión social. Son 5 dimensiones. Déjenme regresar a ver si no me equivoco. Para el autocuidado son 5 dimensiones que nos están trabajando. Número uno, dimensión cognitiva. Desde ahí, ¿cómo está nuestra salud? Dimensión cognitiva. Número dos, dimensión emocional. Número tres, dimensión espiritual. Y número cuatro, dimensión física. Y número cinco, dimensión social. ¿Cómo está nuestro autocuidado en estas 5 dimensiones? Bueno, es algo que hay que revisarlo en el Consejo Técnico, pero se va a llevar un buen tiempo. Se va a llevar un buen tiempo. Nos vamos al anexo 3 y aquí nos habla de los propósitos y funciones del Consejo Técnico Escolar. Ya es un material compartido por un servidor, pues desde el 8 de abril de este 2024 ya se compartió una imagen con los propósitos y funciones del Consejo Técnico Escolar. También se compartió una imagen con las funciones del Comité de Planeación y Autoevaluación que nos están pidiendo que se informe en cada uno de los consejos técnicos. Y también viene una recomendación sobre las prácticas para el autocuidado. Y en esas recomendaciones sobre las prácticas para el autocuidado, que abarca esas
dimensiones. Bueno, aquí viene mantener una rutina adecuada de descanso y sueño, procurar reparar tus materiales con tiempo, procura mantener hábitos alimenticios saludables, poner en práctica los puntos para fortalecer la resiliencia, cultiva tu mente aprendiendo cosas nuevas, practica la meditación, cultiva otras herramientas para mejorar el estado de ánimo y contender con el estrés. Propicia actividades o momentos que te permitan expresar sana y libremente tus emociones. Selecciona a las personas con las que te relacionas, eso es muy importante. Mejora la autorregulación emocional. Realiza tus actividades con calidad y dedicación. Planea las actividades laborales y realiza activación física de manera cotidiana. Maestros, estas son eh, 12 recomendaciones prácticas para el autocuidado. Y bueno, déjenme ver, si en media hora les puedo presentar, pues este documento que me comparten desde Guerrero, la compañera Miranda Llanet. La compañera Miranda Llanet estuvo en un puesto por ahí en la Secretaría de Educación de Guerrero, o no sé si en la gestión anterior, y tiene la información y tiene la generosidad de compartirle a un servidor, pues este documento fue elaborado por los responsables de los consejos técnicos escolares y es el acuerdo 050424 pues sobre los lineamientos de los consejos técnicos. Déjenme mover esto para acá. Y vámonos así rapidito. Hay una agenda de trabajo que trabajaron no dice la fecha, pero bueno, la agenda de trabajo, la, pues aquí viene, fue la bienvenida, presentación de la agenda de trabajo, principales elementos de cambio que se proponen a los lineamientos del Consejo Técnico, presentación del acuerdo y sesión de preguntas y cierre de la reunión. No trae fecha, hasta aquí no trae fecha, pero lo hicieron. A mí me lo compartió Miranda Llanet, me lo compartió, hoy es miércoles, yo creo que ayer martes, yo creo que lo hicieron pues el lunes o en fin de semana o en la semana del 8 de abril al 12, a lo mejor del 8 de abril lo hicieron, pero bueno, este es el trabajo que sacaron los compañeros que forman la comisión como responsables de los consejos técnicos escolares en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Entonces, esa es la agenda. Vámonos a los principales elementos de cambio de los consejos técnicos escolares. Aquí viene una comparación del acuerdo 592 con el plan de estudios del 2011 y viene el acuerdo 60823 del plan de estudios del 2023. Acá en el plan de estudios del 2011, pues bueno, aquí habla de las disciplinas, competencias y aprendizajes esperados y en el 2022 habla del enfoque social y humanista, derecho humano a la educación y la integración curricular. Y los elementos importantes del plan de estudios de 2011 eran la autonomía de gestión escolar, sistema básico de mejora, ruta de mejora, administración, transparencia y rendición de cuentas de los recursos. Bueno, esta ruta de mejora, pues todo la hicimos. Y en el plan de estudios 2022, pues los elementos importantes son la comunidad como núcleo de los procesos educativos, la autonomía profesional del magisterio y de las escuelas, autonomía profesional y autonomía curricular, proceso de mejora continua y decisiones colegiadas. Aquí donde dice proceso de mejora continua, maestros están pidiendo que se elabore un programa de mejora continua en lugar, lo que decía el plan de estudios 2011, ruta de mejora, o lo que se comentaba con el gobierno de Peña Nieto, de Aurelio Nuño, ahora están pidiendo que se elabore un programa de mejora continua. No programa escolar, le quitaron lo de escolar y solamente dejaron programa de mejora continua. Nos vamos a la siguiente sesión. Bueno, pues aquí viene, pues en qué consistía cada uno de los elementos del plan de estudios 2011 y en qué consiste el plan de estudios de los elementos del plan de estudios 2022 con el acuerdo 060823. Entonces, aquí nos habla de la mejora continua y esta parte es importante porque esta parte
pues hay que hacer el diagnóstico socioeducativo, hay que tomar en cuenta los contextos socioculturales, el derecho humano a la educación, el máximo logro de aprendizajes y la supervisión escolar, asesoría y acompañamiento. Esto viene en el plan de estudios 2022. Vámonos a consejos técnicos escolares, nos habla del plan de estudios 2011 y el plan de estudios 2020. Se fijan que no tocan el plan de estudios del 2017, el de Peña Nieto, nada más nos hacen la comparación con estos dos. Bueno, pues acá se llevaba un programa escolar de mejora continua y ahorita va a ser un programa de mejora continua del silo escolar. Y aquí nos están pidiendo con ese acuerdo del 60823, bueno, a las relaciones horizontales, formación situada, proceso de mejora continua, diagnóstico socioeducativo, lectura de la realidad, programa de mejora continua, proceso de mejora continua y programa de mejora continua y currículo deliberativo. Acá eran aprendizajes claves, era programa escolar de mejora continua, pues se lo quita. Nos vamos al siguiente. Ahora sí, vamos con el acuerdo 50424 y su anexo, 50424 y su anexo. Entonces, aquí ya nos dice aquí que en el anexo por el que se emiten los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares. Bueno, estos son, maestros, los 8 capítulos que integran estos lineamientos. El capítulo 1 sobre disposiciones generales, el capítulo 2 propósitos y funciones de consejo técnico, capítulo 3 integración de consejo técnico, capítulo 4 operaciones, funcionamiento de consejo técnico, capítulo 5 comité de planeación y evaluación, capítulo 6 del proceso de mejora continua de la escuela y capítulo 7 de la asesoría y acompañamiento de la supervisión escolar en el fortalecimiento del consejo técnico escolar. Entonces, lo importante en este documento que comparten desde el Estado de Guerrero, que después de cada capítulo vienen las dudas, las preguntas que todo el mundo se hace y nadie nos la contesta. Artículos, pues, del capítulo uno. Bueno, aquí vienen los artículos del capítulo uno. Viene lo más relevante de este capítulo uno, pues es el artículo 3. ¿Cómo se define el Consejo Técnico Escolar, que plantea lo estipulado en el artículo 108 de la Ley General de Educación y el enfoque territorial del programa del PE del 2022? En el artículo 4 se integran los conceptos sustantivos de la nueva escuela mexicana, del PE, o sea, del plan de estudios 2022. Esto es, bueno, y las preguntas del capítulo uno, dudas. Dice, estrategia de seguimiento de los consejos técnicos. ¿Cuántas escuelas se seleccionarán para el seguimiento o se seguirán observando las ya seleccionadas para la estrategia de seguimiento? La muestra representativa de escuelas es en función de la totalidad de escuelas de la entidad. Si es así, ¿cómo realizarla? Si no se cuenta con personal suficiente, se puede plantear una meta sumativa para que a lo largo de las 8 sesiones se cubra esa muestra. Esta muestra representativa será diferente a la muestra nacional. Bueno, aquí en Nuevo León, pues no sabemos que haya escuelas seleccionadas para el seguimiento, pues de la aplicación de estos lineamientos de consejo técnico. Yo no sé si en Guerrero o en México, o en la Ciudad de México o en otros estados, pues vayan a seleccionar algunas escuelas para el seguimiento de estos lineamientos, porque estamos hablando de los lineamientos. Nos vamos al capítulo 2. Lo más importante en el artículo 7 dice que en el marco de la autonomía profesional de las maestras y los maestros, el Consejo Técnico Escolar tiene como propósito y viene como primer propósito, lo más relevante, construir un proyecto educativo cimentado en la diversidad. Entonces, construir un proyecto educativo cimentado en la diversidad. Esto es lo más relevante como propósito del Consejo Técnico Escolar. Y como función del Consejo Técnico Escolar, pues en el artículo 8 vienen las funciones del Consejo Técnico Escolar. Y aquí, pues lo más importante dice construir de manera colectiva el programa de mejora continua, coordinados por el Comité de Planeación y Evaluación y tomar decisiones para su evaluación. Aquí entonces va a ser, bueno, hay que construir un proyecto educativo por escuela, pero también se va a elaborar un programa de mejora continua. Esa es la pregunta. Y vámonos a las dudas. Dudas sobre contenido del capítulo 2. Formación situada. ¿Cómo se va a favorecer y en qué horario?
Pregunta 2 o duda 2, proyecto educativo de cada escuela, ¿es parte del programa escolar de mejora continua o es un documento distinto? Y es lo que todo el mundo se está preguntando y no hay respuestas, y no hay respuestas. Vámonos al capítulo 3. Dice, lo más importante son el artículo 9 y el artículo 10. Y aquí en el artículo 9 nos dice que el Consejo Técnico de la Escuela de Organización Completa pues estará integrado por la totalidad del colectivo docente. Y aquí en el artículo 10 dice que el personal con funciones de dirección en escuelas de organización completa es responsable de instalar y propiciar las condiciones para el buen desarrollo del Consejo Técnico Escolar. Sin embargo, la organización y funcionamiento del Consejo Técnico Escolar es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad compartida. Por eso hay un compañero supervisor de allá de Coahuila que él sugiere que el comité de planeación y evaluación lo integren todos los integrantes del Consejo Técnico Escolar, porque todos son responsables. Nos vamos a las dudas, nos vamos a las dudas bueno, aquí hay otros dos artículos, el 11 y el 12. Viene que el personal con funciones de dirección o supervisión, pues son los responsables de propiciar las condiciones para el buen desarrollo de los consejos técnicos y corresponde a todos los integrantes del consejo técnico o asistir a todas las sesiones. eh, en caso de que trabaje pues 2 turnos, participar en ambos turnos, bueno, lo que van a revisar. Pero nos vamos a las dudas, dice, número 1, para el caso de los docentes que tienen la misma carga horaria en diversos planteles, ¿podrá elegir el plantel que le convenga? Pregunta 2, para los maestros que trabajan con horas en secundaria, los lineamientos no señalan las especificaciones sobre el horario que deben cubrir en los días de consejo técnico. ¿Qué procede? Número 3, ¿cómo se va a trabajar la jornada del Consejo Técnico para los docentes de secundarias técnicas y generales con pocas horas en un solo centro de trabajo? Y la jornada escolar para secundaria, ¿cómo aplica? ¿Será por turno? Bueno, esas preguntas todo el mundo usted las está planteando y esperemos que haya respuestas. Vámonos al capítulo 4, donde nos habla que el Consejo Técnico Escolar sesionará, bueno, por los 13 días del ciclo escolar, los 5 de la fase intensiva y 8 sesiones ordinarias. También va a poder sesionar de manera extraordinaria, pues cuando se requiera, y aparte los colectivos docentes de escuelas de organización completa realizarán las sesiones del Consejo Técnico Escolar de manera presencial en su plantel, de manera presencial en su plantel. No habla de manera virtual para nadie. Nos vamos a las dudas. Bueno, artículo 16 y artículo 17, pues nos habla sobre las sesiones, para preescolar, primaria y secundaria, pues abarca la totalidad del horario de la jornada escolar. Y el personal con funciones de dirección y los colectivos docentes, bueno, pues en caso de considerar lo necesario, podrán solicitar a la supervisión escolar llevar a cabo alguna de las sesiones ordinarias de consejo técnico de manera conjunta con otras escuelas. Generalmente están hablando de las escuelas multigrado que se pueden reunir con otras escuelas multigrado o bien escuelas multigrado con escuelas de organización completa. Nos vamos aquí ya a las dudas sobre el capítulo 5. Dice, ¿cuándo se debe integrar pues este comité? Número de integrantes, ¿cuántos docentes lo integran? ¿Existen mínimos, máximos, proporciones? El personal de USAER o UDEI o el de educación física puede ser parte del comité de la escuela. La estructura del comité contemplará figuras como presidente, secretario, vocales, etcétera. Algunas funciones competen específicamente a algunas de las figuras. Número 4, formalización de la integración del comité. Se debe levantar un acta constitutiva del comité de planeación y evaluación. ¿Hay algún formato? Bueno, pues es lo que estamos esperando. ¿Cuáles son sus funciones? Otros, dice, ¿saldrán insumos para apoyar la integración del comité de planeación y evaluación en la sexta sesión? ¿En qué momento el comité de planeación y evaluación estará vinculado con la comunidad? ¿Qué funcionalidad tendría el comité de planeación y evaluación durante el resto del ciclo escolar si este se renovará durante el siguiente ciclo escolar? Y aparte, el comité de planeación y evaluación sesionará de manera independiente a las fechas marcadas en el calendario oficial para el desarrollo del Consejo Técnico Escolar o dentro de las mismas fechas. ¿Qué va a pasar? Hay muchas dudas en esta información, hay muchas dudas en esta información precipitada sobre el comité
de planeación y evaluación. Nos vamos al capítulo 6 y aquí nos habla ya del proceso de mejora continua. Miren, pues eso lo van a revisar ustedes, pero yo sí me quiero ir directamente ya al capítulo, este, pues 7, porque es también muy importante. Bueno, aquí en el proceso de mejora continua, bueno, el programa de mejora continua permitirá organizar las acciones encaminadas a favorecer los resultados educativos y atender las necesidades de la comunidad escolar. En la fase intensiva del Consejo Técnico, el colectivo dialogará y tomará decisiones para realizar el diagnóstico socioeducativo de la escuela en la fase intensiva en el mes de agosto. Bueno, y acá nos dice en el artículo 20, dice, para impulsar la mejora continua de los procesos educativos en la escuela, en el seno del Consejo Técnico Escolar, el Comité de Planeación y Evaluación acordará el comité un programa de mejora continua que tendrá como base el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Y esto huele como el programa analítico. Maestros, las dudas. Vámonos directamente a las dudas sobre el contenido del capítulo 6. Seguirán operando las siglas PMC, Programa Escolar de Mejora Continua. Ahora lo correcto, basado en el acuerdo 50424, es proceso de mejora continua de la escuela, porque en el artículo 108 para el proceso de mejora continua, de mejora escolar, en el artículo 108 para el proceso de mejora escolar se constituirán consejos técnicos escolares en los tipos de educación básica y media superior como órganos colegiados de decisión técnico-pedagógica de cada plantel educativo, los cuales tendrán a su cargo adoptar e implementar las decisiones para contribuir al máximo logro de aprendizaje de los educandos, el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. ¿Cuáles serán los criterios para elaborar el programa escolar de mejora continua, pero ya no es escolar? No sé por qué le ponen aquí programa escolar de mejora continua, si nada más están diciendo que va a haber un programa de mejora continua, no escolar. No pueden seguir siendo las mismas siglas, programa escolar de mejora continua, porque no se señala ni como propósito ni como función de los consejos técnicos y no se señala ni como función de los comités de planeación y evaluación. Entonces, aquí hay esta duda y bueno, esa duda persiste. Nos vamos ya, dice el programa, el proceso de mejora continua tiene que tener todo esto: contextualización, práctica docente, consejo técnico escolar y programa analítico, pero no habla del programa analítico, pero se supone que en el proceso de mejora continua, en esta diapositiva, este, tienes que considerar todos estos elementos que ya los conocemos o ya los hemos trabajado. Vámonos directamente ya a las dudas sobre el contenido del capítulo 6. ¿Cómo se vincula el programa analítico con el programa escolar de mejora continua? Bueno, ya no hay programa escolar de mejora continua. ¿Habrá un piloto del programa de mejora continua en la siguiente sesión de consejo técnico o se integrará en la fase intensiva? En el programa de mejora continua, ¿dónde se ubican los ámbitos áulico, escolar y comunitario? Porque son los tres escenarios de los proyectos. La subsecretaría de Educación Básica emitirá un documento de orientaciones para la elaboración del programa de mejora continua, en donde se desglose cada uno de los 9 aspectos que lo conforman. Bueno, pues, ¿cuáles son esos 9 aspectos? Esos 9 aspectos venían en el programa escolar de mejora continua, no en el programa de mejora continua. ¿Se van a retomar los programas escolares de mejora continua? Bueno, estas dudas prevalecen allá donde elaboraron este documento. Vámonos ya al capítulo 7, maestros. Aquí sobre el diagnóstico socioeducativo, bueno, aquí nos dice que, bueno, hay que hacer un programa sintético, de ahí se parte, y luego la lectura de la realidad, y luego con la lectura de la realidad, elaborar el programa analítico, pero también el diagnóstico socioeducativo, y hay que elaborar con el diagnóstico socioeducativo un programa de mejora continua. Y aquí dice que un programa analítico, pero nadie habla de programa analítico. Hay muchas dudas. Nos vamos ya al capítulo 7 de estos lineamientos. Se dice: el personal con funciones de supervisión brindará asesoría y acompañamiento a las escuelas de su zona escolar para generar las condiciones que permitan el adecuado funcionamiento de las sesiones de consejo técnico escolar. Y aquí vienen en el artículo 28, que es el último. Son 28 artículos de estos lineamientos, que es el último. Aquí vienen las funciones del supervisor de la zona, o supervisora de la zona, o inspector de la zona, o inspectora de la zona. Y bueno, hay que darle una buena revisada. Y bueno, yo creo que es dudas sobre el contenido de este capítulo. ¿Cuál es la estrategia de capacitación, formación
o fortalecimiento desde lo federal para que los supervisores y directores hagan realidad lo que los lineamientos indican. ¿Cuál va a ser esa estrategia de capacitación, formación o fortalecimiento desde lo federal para que los supervisores y directores de todas las escuelas de educación básica en México, bueno, hagan realidad lo que los lineamientos indican? ¿Cuál es esa estrategia o cuál va a ser esa estrategia? Esa es la duda. Otras dudas acerca de los lineamientos. ¿Será en este ciclo escolar su aplicación en el 2020 o en el 2024-2025? No, ya tiene que aplicarse si el 8 de abril, que fue el lunes, se publicó en el diario oficial de la Federación, a partir del martes ya se debe de aplicar. ¿Por qué no se menciona el programa analítico, siendo este un documento que se elabora de forma colegiada en el Consejo Técnico Escolar y después de haberse insistido en conocerlo y trabajarlo en los 2 años o en los 2 siglos anteriores? Otra pregunta, ¿se contará con un documento de trabajo para las escuelas aunado al acuerdo número 050424 por el que se emiten los lineamientos del Consejo Técnico? Otra pregunta, ¿quién se encargará de revisar a la escuela que cumpla este proceso de mejora? ¿Quién se encargará de revisar a la escuela que cumpla este proceso de mejora? Pues en teoría, pues es el mismo director de la escuela y ese compañero supervisor, supervisora, inspector o inspectora. Maestros, esto es todo. Esto es todo. Y les comparto estas orientaciones o esta información, pues muy general, sobre las orientaciones para esta sexta sesión del Consejo Técnico. Vamos a esperar si agregan ahí al banco de materiales de la Liga de los Consejos Técnicos, pues alguna acta constitutiva de ese comité, algunas comisiones o funciones, porque hay muchas dudas en este, hay muchas dudas en este precipitado comité de planeación y evaluación. Déjenme ver aquí nada más, ya pues para despedirme, para terminar el video, déjenme ver aquí, nada más para recordarles pues es el video, este es el video número 638, 638. Este es el video número 638 y se va a llamar Orientaciones para la sexta sesión del Consejo Técnico y los nuevos lineamientos para los consejos técnicos. Es todo, maestros, es todo. Son 33 minutos. Nos vemos en el siguiente video.